Los deseos del corazón son los que están estorbando que nosotros podamos caminar al Padre. La muerte que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con renunciar a los deseos que estaban gobernando en el interior del corazón. Finalizar un año tiene que ver con cambio de tiempos y cambio de etapas. ¿Saben? Para aquellos que estamos en Cristo Jesús, nuestros años no empiezan y terminan en enero. Nosotros aprendimos a caminar según el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no tiene que ver con los meses, tiene que ver con los hechos. Es tiempo de redención, es tiempo de salvación, es tiempo de santificación, es tiempo de... Fíjense que la Escritura dice, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Y no dice tiempo de octubre, tiempo de noviembre, tiempo de diciembre, sino que el tiempo, en ámbito espiritual, tiene que ver con tiempo de nacer, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de... ¿Me va entendiendo? O sea, para Dios, todo tiene su tiempo. Y los tiempos de Dios no tienen que ver con los meses. ¿Me va siguiendo? Estamos finalizando un año y para nosotros, según lo que nos dice Babilonia, Jano es el dios de las puertas, el que recibe y el que abre. Si vos lo ves en la mitología, tiene un doble rostro, mira para allá y mira para allá, es decir, recibe y envía. Jano viene o sea, la palabra January viene de esto, de Jano, que significa enero. Enero significa Jano. Y es un dios, ¿sí? Es un dios babilónico, es un dios de la mitología. Dios de las puertas, sí. Y él justamente define las habitaciones y los tiempos. Bienvenido. Por eso cuando vos decís, ¡Feliz Año Nuevo! Y celebrás ahí. Es como cuando él abre la puerta, ¿viste? De repente este mundo espiritual abre la puerta. Y vos decís, ¡ah, nuevo año! ¿Pero es pecado eso, pastor? No se persiga con la palabra pecado o inmundicia o mezcla. Persígase con la palabra funcionalidad. Eso es lo que usted tiene que ocupar su cabeza. No ocupe su cabeza la religión de lo santo. Porque hay gente que quiere ser santo pero no sabe para qué. Y incluso la santidad en Dios tiene un propósito. La santidad no es la cuestión de decir, sos santo porque yo soy santo y punto. Es decir, esto no se hace, ¿por qué? Porque no se hace, yo lo digo, punto. A veces tenemos un Dios así, ¿no? Es decir, no se puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Y por qué? Porque yo lo digo y punto. Y la gente asume este Dios, ¿no? Es decir, esto es de Jano, así que es pecado. Y no se dice más feliz año, punto. O con Navidad, ¿no? Tenemos Navidad ahora mañana y todos sabemos que 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús. Y que es la fecha donde coincidía con el nacimiento del dios Sol, Nimrod, y que Constantino mezcló todo. Todo eso ya lo sabemos. Y alguien me dice, che, pero no es Navidad. Y estamos diciendo feliz Navidad. Estamos declarando la natividad a Nimrod, al dios Sol. Sí, si lo haces en ignorancia y si lo haces de puro embale y si lo haces de puro comercial, de puro Papá Noel nomás. Y sí, te vas a meter en esa. Estás siguiendo una teología babilónica. Pero ya no estamos persiguiéndonos en relación a, no hay que poner el arbolito, porque el arbolito... Claro, yo tampoco pongo el arbolito, ni las pelotitas esas que cuelgan por todos lados, ni los colores, porque ponerlo significa Babilonia. Ponele. Pero ¿te diste cuenta cómo todo lo volvemos religión? Porque incluso hasta una revelación que era para hacer funcional a nuestras vidas se volvió religión y nos volvimos opresores de aquellos que por alguna extraña razón continúan y no hay problema. Está el que se junta con la familia y se junta a comer y dice, ¿cómo te vas a juntar con la familia a comer? Eso es Navidad, eso es mezcla.
Mezcla es cuando en tu corazón no percibís cuando Jesús está brillando. Mezcla es cuando vos ponés ley en el ambiente y matás a las personas. Eso es mezcla. Mezcla tiene que ver cuando tu corazón se contamina de acusación. Porque la palabra santidad para Dios no tiene que ver con cuestiones que hicieron los hombres. Hace un tiempo atrás me hablaban unos pastores y me decían, no, porque el formato de la iglesia es un formato griego y ahí está el anfiteatro y ahí está el lugar de la actuación. Sí, ponele, es griego, sí. No nos olvidemos que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Sí, ¿qué vamos a hacer? El tema es que antes de Grecia hay una revelación que el espíritu de Grecia absorbe. O sea, para que estos ángeles caídos hayan buscado ser adorados de una manera es porque lo tomaron de algún lado. No estoy repitiendo que tengamos que hacer lo que los ángeles caídos dicen. Pero tampoco todo lo que estamos haciendo es exclusivamente perteneciente al mundo. No. Hay algo de la voz de Dios que se filtra en medio de nuestras acciones. Pablo decía, en parte vemos y en parte profetizamos. En parte vemos. Claro que mucho de lo que tenemos tiene que ver con religión. La religión es cuando volvemos sistema de ley lo que recibimos por revelación. Eso es religión. Porque si vos me decís, yo no voy a celebrar la Navidad, porque en la Navidad nació Nimrod y es la fiesta del dios Sol y Constantino la declaró, yo te digo, te felicito, pero vos sabías también que este mismo dios Sol es el mismo que se manifiesta en la bandera y es el mismo Inti, es el Nimrod. ¿Qué vas a hacer? Y vos sabías que esta misma manifestación es la que se expresa en muchísimas fiestas del año. Incluso es un dios de la cacería, de la búsqueda del dinero, de la búsqueda de la protección. Así que te aviso que si vos vas a juzgar esto, también vas a juzgar a Mamón y también vas a juzgar a la reina del cielo, porque es el sistema de Nimrod, pertenece a la reina del cielo, que es la madre diosa, la mamá de él. Y ahí está juzgando a Farmaqué. Yo no te digo que no lo hagas, hacelo, pero yo quiero que esto se vuelva luz en tu vida y no religión. Ese es el tema. Que no estamos para juzgar a otros, estamos para desarrollarnos. Dios lo que está buscando en este tiempo es que los velos sean quitados. Es que vos puedas adorar con entendimiento, con revelación, con frescura, con gozo. Vivimos en un tiempo donde Dios está hablando más fuerte que nunca. Pero también el mundo está hablando más fuerte que nunca. Es decir, el trigo y la cizaña están expresando ahora su voz. Aprender a oír la voz de Dios es fundamental. Es fundamental. ¿Cómo reconocemos la voz de alguien? ¿Cómo reconoceríamos la voz de alguien? ¿Cómo? Me gusta mucho un ejemplo que da Pablo, el Pablo Aristimuño nuestro, no el Pablo de la Biblia, sino. Deben ser medio parecido, pero. Dice, la voz tiene que ver con un código. Y él dice, si a un niño le vendáramos los ojos y lo pusiéramos mirando para un lado y del otro lado pusiéramos a varias personas, pongámosle que el niño se llama Juan, y 6 o 7 personas gritan al mismo tiempo, Juan, Juan, Juan. Perfectamente el niño sabría cuál es la voz de su padre. La sabría reconocer. El mensaje es el mismo. La orden puede ser la misma, vení, Juan, vení, Juan, vení. Pero él va a responder a la voz que tiene codificado en su corazón en relación a la paternidad. ¿Me van siguiendo hasta acá? Es un ejemplo muy natural. Pero nosotros tenemos que comenzar a comprender la importancia que tiene la voz de Dios. Y saben, me encontré con muchas personas que no saben ni siquiera oír la voz de Dios. Hay gente que quiere casarse y le preguntan a los pastores, a los consejeros, a las personas si se tienen que casar o no. Oíme, ¿vos no sabés si te tenés que casar? No, es que no logro oír la voz de Dios. Mira, si no oís la voz de Dios, tu menor problema es el casamiento. Si te casás sin oír la voz de Dios, ese es tu problema.
Gente que viene y me dice, tengo que cambiar de trabajo, ¿cómo tengo que seguir? ¿Cómo tengo que continuar? Y la pregunta es, ¿qué te dice Dios? Siempre dice Luciana esto, ¿no? ¿Qué te dice Dios? Y parecería una pregunta casi como desentendiéndome del problema. O sea, bueno, es un tema tuyo, no es mi problema, resolverlo con Dios. Pero no se trata de una cuestión de oír un mensaje. ¿Qué te dice Dios? Un mensaje. La voz de Dios tiene otra función. Voy a tratar de explicarlo de esta forma. El día jueves tuvimos una intercesión, tuvimos un grupito de intercesión. Se largó una tormenta bastante importante el jueves. ¿Cuántos pudieron venir el jueves? Levanten la mano los que estuvieron el jueves. Qué lindo. Quiero leer un pasaje. Voy a poner en orden, porque si no empiezo predicando de atrás para adelante y después yo me entiendo, pero a ustedes se les hace un lío. Voy a empezar por como lo escribí, voy a empezar. Salmo 29. ¿Cuántos tienen Biblia? 2 tienen Biblia. Gloria a Dios por esos hermanos. Al resto, manga de ateos que... Retiro esas palabras porque fueron en chiste. Pero, oiga, traiga la Biblia a la iglesia. Traiga la Biblia a la iglesia. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Usted va a empezar a entender cuando más lea por qué la santidad es santidad. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. ¿Quiénes son llamas de fuego? La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Es medio raro como escribe David, ¿no? Y uno lo repite medio como de memoria y casi que ni quiere indagar, pero el Señor hace parir la cierva. La voz del Señor hace parir la cierva. ¿Qué tiene que ver eso? La voz del Señor hace temblar el desierto. ¿Cómo me afecta eso en mi vida? Déjenme explicarles algunas cosas. Y no pretendo con esto dar por terminado un tema, pero el día jueves nos reunimos para hacer una intercesión acá en la iglesia. Y Dios nos comenzó a hablar acerca de su voz. Nos comenzó a hablar acerca de la importancia de ser intercesor. Y una de las cosas que nos dijo es que ser intercesor tiene que estar con estar en el momento justo, en el lugar indicado por Él. La palabra intercesión para muchas personas tiene que ver con hacer una repetición de pedidos a Dios. Y el Señor hace tiempo ya nos habló acerca de que ser intercesor tiene que ver con mediar, investigar, preguntar, escuchar, recibir, dar, predicar. Él nos permitió recibir en esa reunión con mucha más claridad. Hicimos una ronda, nos metimos en intercesión y el Señor nos permitió ver cuestiones en el Espíritu.
y nos habló en el Espíritu. Y éramos un grupo de unas 50 personas, no más de eso. En visión el Señor comenzó a mostrarnos un humo negro que se esparcía sobre las personas que no estaban en la cruz. Había una cruz y un humo negro que empezó a llenar un cierto lugar. Y estoy resumiendo, no estoy relatando la intercesión. Y ese humo llenaba y afectaba a muchas personas. Muchas personas peleaban con ese humo. Otras eran afectadas de forma directa y otras directamente ni siquiera eran alcanzadas por el humo. Las personas que no eran alcanzadas por el humo eran aquellas que estaban en la cruz, personas que estaban metidas en la cruz. Y Dios nos empezó a hablar acerca de cómo este humo son voces que se sueltan para confundir y para alejar a las personas de las revelaciones de Cristo en su vida. Si somos conscientes, hoy se han levantado muchísimas voces. Vivimos en una sociedad donde todo lo que... Primero, la bandera social que tiene voz es la bandera del rechazado. ¿Sí? Léalo espiritualmente. Es la bandera del rechazado. La mujer rechazada, el homosexual rechazado, el obrero rechazado, el pobre rechazado, el indigente rechazado. Llévelo a todos esos lugares, ¿no? Oiga, ¿eso está bien o está mal? No estoy hablando de que esté bien o está mal, estoy hablando de las voces. ¿Qué voces suenan fuerte? Y esas voces empiezan a convencernos. ¿Saben por qué una sociedad entera sigue detrás del que dice que lo rechazaron? Porque en el fondo se sienten rechazados. La sociedad siempre va a estar del lado del más débil. Realiza empatía. Pero esto es por el temor a la debilidad o por sentirse débiles, entonces desarrollan un sentido de empatía. Entonces, si vos querés ser alguien que te escuchen, tenés que decir que te lastimaron, te abusaron, te golpearon. Y ojo, eso es cierto, ¿eh? A ver, aclaro. Muchas de esas cosas son ciertas, muchas son mentiras, pero en todos lados hay mentiras. Así que no me preocupa que haya mentiras en ese aspecto. Pero hay muchas mentiras. Pero hay muchas cosas que son ciertas. El motivo por el cual hoy se está levantando un movimiento feminista a nivel internacional tiene que ver con que realmente la mujer estuvo muy golpeada y hasta el día de hoy lo es. Y por más que usted crea que el movimiento feminista está venciendo, la realidad es que la mujer sigue siendo golpeada, sigue siendo separada. O sea, vos vas a ver muchísima cámara de televisión. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son demagogos, pero son temerosos. Pero los medios de comunicación siguen siendo gobernados por hombres, siguen dirigiendo los hombres. O sea, es como si siguieran jugando, ¿no? Desde arriba, es decir, les dejemos jugar, que crean que ganan. Pero en el fondo, a la mujer le cuesta más conseguir trabajo que al hombre, le cuesta más tomar lugares de gobierno que al hombre. Y alguno me dirá, pero es lo que Dios estableció. Dios lo estableció como método de caída, es decir, esa es la condición del mundo, pero no los que estamos en Cristo. El tema es que adentro de las iglesias esto volvió a pasar. Y adentro de las iglesias la mujer también fue rechazada. La mujer se calla, la mujer no habla, la mujer se tiene que hacer silencio, la mujer... Entonces muchos toman pasajes como 1 Corintios y dicen, no permito a la mujer que hable en la congregación. Oiga, hermano, esto nunca fue un principio espiritual. Esto era una ley de la iglesia del tiempo de Pablo. Sé que muchos me van a condenar por esto y van a decir que me estoy saliendo de las Escrituras. Pero si no nos vamos a salir de las Escrituras, entonces vas a tener que tomar todo lo que el libro de Levítico también toma. Es decir, las Escrituras sin la revelación del Espíritu vino a traer condenación y muerte a muchísima gente. Vino a traer condenación y muerte a muchísima gente. Cuando nosotros nos empezamos a guiar en nuestras vidas por leyes externas a nosotros, comenzamos a vivir en la sequedad del espíritu. Entonces empezamos a decir frases como, necesito que Dios me hable, quiero saber qué me dice Dios, quiero saber qué me dice Dios en esto. Entonces escúchenme lo que estoy diciendo. Yo estoy acá,
Dios está sentado en su trono y yo estoy esperando recibir una voz que llegue a mí. ¿Qué espero que contenga esa voz? Un mensaje. Yo espero que la voz contenga un mensaje. De lo que sea. De qué tengo que hacer con mi vida, de cuál va a ser el color de ropa que me voy a poner, de con quién me voy a casar, de si voy a tomar agua o no voy a tomar agua, si voy a hacer una dieta o no la voy a hacer, o si voy a trabajar o no voy a trabajar, o qué voy a estudiar, o con quién me voy a congregar, o cuál va a ser el ministerio al que me voy a dedicar. Lo que sea, la voz tiene que traer un mensaje. Eso es una forma de comunicación que el mundo nos enseñó. El mundo nos dice y se enseña este modelo de comunicación. Hay un emisor y hay un receptor. Y entre el emisor y el receptor hay un mensaje. Ahora, este modelo de comunicación responde a un diseño de separación. Para que haya un emisor y haya un receptor, es que hay dos partes separadas. ¿Me va siguiendo? Si hay dos partes separadas, necesito un mensaje externo a una de las partes para que afecte a la otra. Eso es lo que nos dice el mundo en relación a la comunicación. Ustedes están oyendo lo que yo estoy predicando, ¿ok? ¿Correcto? Para que ustedes reciban lo que yo estoy hablando, tiene que haber alguien que hable, ustedes tienen que tener oído, tienen que recibir, codificar la palabra, recibirla en su mente y ahí interpretarla y decidir si la aceptan, no la aceptan, la aprueban o no la aprueban. Esta es nuestra comunicación, pero con Dios no funciona así. Esa no es la forma de comunicar que Dios tiene. ¿Y de dónde saco esto? Yo se los voy a ir mostrando, pero lo vamos a ir charlando. Empezamos hablando acerca de que la voz es el mismo Cristo. El libro de Juan capítulo 1 comienza hablando de esto. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra logos. O sea que Jesús mismo es voz. Jesús es la voz. Jesús es su voz. Ahora yo quiero que vos puedas comprender lo que ahora nos vamos a meter un poquito más en lo profundo. Juan 12:29. Escuche. A ver, muchas de las veces que nosotros queremos oír a Dios, la palabra oír para nosotros tiene todo un concepto. Voy pausado porque sé que estoy soltando cosas muy profundas. Entonces quiero que lo vayan masticando. La palabra oír para nosotros tiene un concepto. La palabra oír tiene que ver con recibir ese mensaje. ¿Me siguen? Esperen que se me fue la idea. Lo tengo acá. Por eso a veces no. La palabra oír tiene que ver con lo que nosotros entendemos. Nosotros codificamos la voz de Dios desde lo natural. Tiene que ver con toda una idea que nosotros tenemos. En este momento estoy recibiendo una perturbación porque se me fue la idea y me puse nervioso. Saben, uno de los temas que tienen los pánicos es que necesitas verbalizarlos. Y la gran guerra que tienes es que te invaden la cabeza. Y no me extraña que estoy hablando de oír a Dios y se me mezclan un montón de ideas en la cabeza acerca de cómo transmitir esto. Nosotros entendemos por oír a utilizar los tímpanos. Entendemos por oír a tener una visión, a captar un mensaje. Ahora, esta forma de oír es oír desde la carne. ¿Qué pasa cuando oímos desde la carne? Cuando oímos desde la carne estamos esperando que nuestros oídos reciban algo, que nuestra mente reciba un pensamiento. Yo estoy esperando oír y tener un pensamiento. Estoy esperando oír a Dios y tener una visión. Estoy esperando oír a Dios y tener un sueño.
oír a Dios y recibir un versículo bíblico. Fíjense, estamos hablando de que el Rey de Reyes, el espiritual, hable y yo lo quiero codificar desde la carne. ¿Me van entendiendo? O sea, por eso la gente dice, no lo oigo. No oigo a Dios. Claro, no podés oír a Dios porque Él te está hablando en el espíritu y vos estás buscando en la carne. ¿Qué es buscar la palabra de Dios en la carne? Vas a buscar que la palabra se codifique en tu vida de la forma en la que has aprendido a codificarla hasta acá. Un pensamiento, una escritura. A nosotros nos enseñaron hace muchos años en un cuadernillo que se llamaba Mi experiencia con Dios. ¿Te acordás? Mi experiencia con Dios. ¿Cuántos hicieron Mi experiencia con Dios? Tremendo fue. Es un estudio que te decía, Dios habla de 5 formas. Dios te habla de 5 formas. Una, por la Biblia, por la Escritura. Otra, por los acontecimientos. Otra, por la iglesia. Otra, por las circunstancias. Otra, por un pastor y un líder. 5 formas. Y ahí nos quedábamos. Apareció uno que es espiritual y dijo, no, Dios te habla también de forma audible. ¡Chan! ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios le habló de forma audible a algunas personas. Punto. 6 formas. En lo personal, yo creo que esta forma de oír a Dios tiene que ver con la carne. Tiene que ver con una naturaleza caída que espera que Dios se manifieste a él de una manera caída. A ver, en este momento yo estoy hablando y mi mano va respondiendo a lo que yo estoy haciendo. Si ustedes miran mis videos van a ver continuamente que mis manos continuamente se mueven asegurando lo que mi boca va hablando. ¿Me van siguiendo? Pero yo no estoy pensando en lo que la mano está haciendo. Usted ahora la está mirando porque está prestando atención a eso, pero normalmente no mira la mano. Ahora, yo lo que le estoy diciendo es la mano se está moviendo, yo no lo estoy pensando porque mi mano está unida a mí, mi mano no necesita un mensaje informativo. Mi mano lo que está necesitando en esta hora simplemente es estar unida a mí. Yo lleno de vida mi mano y mi mano se está moviendo. ¿Me van siguiendo? Cuando hablamos de oír la palabra de Dios, las escrituras nos muestran una y otra vez que Dios habla de forma en la que la gente no lo percibe. Yo te voy a decir una de las tantas formas en las que Dios nos habla y que nosotros no podemos percatarlo. Escucha. Juan capítulo 12. A ver. Juan 12. ¿Cómo? Sí. Pero estoy buscando el pasaje. No, tranquilo. Fue un ataque, eso no fue otra cosa. No, fue un ataque de verdad. Porque yo, acá tengo guardianes que... yo sufría pánicos hace como 1 año y medio atrás, no sé si se acuerdan de ese tiempo, donde me daba me volvió a atacar la impresión de predicar. Y cada tanto aparece, yo voy predicando y se me van metiendo ideas en la cabeza, te vas a confundir, te vas a olvidar. Cuando el diablo empieza a atacarme, se me viene todo eso. Y me quedo escuchando las voces. Y me olvido lo que estaba diciendo y digo, este desgraciado me distrajo nomás. Pero bueno, son guerras que tenemos que aprender a pelear en Cristo, ¿sí? Pero no fue nada de eso, fue un ataque. No, estoy buscando el pasaje porque quiero contarles exactamente lo que estaba pasando. Estoy en Juan capítulo 29. Quiero que entiendas algo. Juan capítulo 12. Bueno, Jesús está hablando y dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado la hora. Y dice en el verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Escuchen, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Una voz del cielo, sí, lo voy a decir. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Oh, qué lindo que suena, ¿no? ¿Así? Entonces vos decís, acá decís, wow, cómo me hubiera gustado escuchar esa voz del cielo. Así yo sé que Dios habla. No, pará, mirá lo que dice el verso 29.
Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Había oído la voz. ¿La oyó? Diga, sí, oyó la voz. Pero escuche. Pero unos decían que había sido un trueno. Y otros decían que había sido un ángel. O sea, en lo natural se escuchó. Y mi abuelo cuando yo era chico me decía, los ángeles están corriendo la cancha para jugar a las bochas. Y yo era chico y me imaginaba a San Pedro corriendo la cama y la mesa para jugar a las bochas en el cielo. De verdad. Y si no nos dicen, bueno, está tronando porque el trueno es la ruptura ¿cómo es? El trueno tiene que ver con la ruptura de la velocidad. No, ¿cómo es cuando se rompe cuando los aviones rompen Mach 1, Mach 2? La barrera del sonido, se me ha escapado la barrera del sonido. Cuando los rayos rompen la barrera del sonido y eso es lo que produce el estruendo. Ponele. Pero la Biblia te dice que había una voz que sonó del cielo y que sonó a trueno. ¿A qué sonó? ¿Qué hubiera dicho la gente si hubiera leído la Escritura? Hubiera esperado que una voz, este es mi Hijo amado. Eso es lo que la gente esperaba oír. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Nosotros esperamos oír la voz de Dios. Cuando nos dice las Escrituras que se oyó la voz de Dios o que alguien oyó la voz de Dios, uno tiene la impresión de leerlo desde la carne. ¿Qué es oír la voz de Dios desde la carne? Tiene que ver con pretender que haya un pensamiento, que haya un acontecimiento, que haya una circunstancia, que haya un entendimiento, que haya una señal. Oiga, pero Dios no habla así. Espere. La voz de Dios es espiritual, pero también es natural. ¿Va siguiendo? La voz de Dios es y también es. Oiga, pastor, no puedo oír la voz de Dios. Estás buscando oír desde la carne. Tu carne está muy contaminada. No vas a oír desde la carne. Yo creo que se puede oír a Dios desde la carne. Yo creo que Dios puede poner pensamientos en tu mente. De hecho, lo hace conmigo. Puede poner visiones. De hecho, lo hace conmigo. Puede abrir en circunstancias. De hecho, lo hace conmigo. Pero antes de que eso pase, primero Dios me habla al Espíritu. Antes de que eso ocurra, primero Dios me habla en el Espíritu y al Espíritu. Y en eso quiero centrarme. El jueves nos hablaba el Señor acerca de la voz y nos decía que la voz de Dios tiene nos habló de 3 funciones de lo que pudimos entender de la voz de Dios. No sé si son las únicas 3 funciones o las únicas 3 manifestaciones. Pero nos habló de 3 funciones. Por un lado, la voz de Dios es creativa. Necesitamos saber que cuando Dios habla, lo que Él dice es. Lo que no es, es. Sea la luz. Arréglatela como pueda, pero la luz va a ser. El solo hecho que salga de su boca se va a producir. La voz de Dios es, repetí conmigo, es creativa. Y yo ahora te voy a explicar por qué a los que están en Cristo se les ocurren tantas ideas. Porque cuando vos te metes en la voz del Padre, tenés acceso a toda la creación del mundo. Entonces vos para donde mires se te ocurren ideas, porque todo eso tiene que ver con el Padre. Y vos decís, esto lo recibí de Dios. Sí, pero no es para vos o no es para este tiempo. La voz de Dios es creativa. Ahora, esto lo vamos a ver en el dijo Dios y fue. Esto es continuo en las Escrituras. Dijo Dios y fue. Dijo Dios y fue. Dijo Dios y fue. O sea, cuando Él dice las cosas son, no hay discusión a su voz. Lo creativo tiene que ver con lo que no existe, ahora existe. Que es muy diferente a la voz de autoridad o la voz de orden. Lo creativo tiene que ver con que si algo no existe, Dios lo puede hacer existir. No es que lo modifica. Él creó al hombre.
Él creó a la mujer, Él creó el universo, Él creó la tierra, Él creó que las cosas funcionen, Él hizo que las cosas existan, Él creó los ángeles, Él creó cada una de las manifestaciones de vida que hay. Él creó mis células, Él hace que en la célula mía haya una organela llamada núcleo, y adentro del núcleo existieran un montón de organelas que le dan funcionamiento a la célula. Él creó cada una de las interconexiones nerviosas que operan en mi cerebro. Él creó cada una de las formas que existen en el cuerpo, en la tierra, en la planta, en los animales. Él creó. Él dijo, sea el hombre vida, y con la ciencia de Él, las cosas fueron. ¿Saben? Lo que Dios, cuando Dios habla, la ciencia lo descubre como vin y van. Sea la luz. Y el científico que no ve a Dios está viendo una expresión de la voz de Dios. ¿Va siguiendo hasta acá? Estamos hablando de la voz de Dios. La voz de Dios es creativa. ¿Cómo es la voz de Dios? Escúchalo, porque esto te va a servir para poder desarrollar tu fe en lo que sigue. Por otro lado, la voz de Dios da orden. Esto nos decía el Señor el jueves. ¿Se acuerdan los que vinieron? La voz de Dios es una voz de orden. El orden tiene que ver con la autoridad. Entonces te voy a dar un ejemplo de lo que es una voz de orden. Muchas personas creen que Dios está controlando. ¿Qué es controlar? Te voy a dar un ejemplo de lo que es controlar. A ver, lo vamos a hacer abajo. Voz de orden. Yo traigo una silla acá. Préstame esa silla. Creo, sea la silla. Y le digo a Mati, lo creo a Mati como Dios, le digo, siéntate acá. Siéntate acá. Y cada 5 segundos te pones de pie y te vuelves a sentar. Voz de orden. Cada 5 segundos. ¿Saben las personas? Vos. Las personas dicen, Dios está allí sentado haciendo este trabajo. Pasaron 6 segundos. La gente piensa que Dios está así. Eso es control. Ahora mi pregunta es, vamos a poner cada 10 segundos porque si no te vuelve loco. Pero ayúdame, por favor. O quédate sentado. Te doy la orden que te quedes sentado. Ok, quédate sentado. Que te quedes sentado, te digo. La gente dice, Dios está... La ley. No te salgas de la silla. No te salgas de la silla. Y la gente lo ve a Dios así. Ajá, se está por levantar. Así lo ve la gente a Dios. Ahora la orden de Dios no tiene que ver con esto. La orden de Dios tiene que ver con esto. Quédate sentado. Tu lugar es la silla. ¿Y qué hace Dios? Sigue. Continúa. Está controlando. No le hace falta. ¿Por qué? Porque su orden es tan fuerte que Él no puede salirse de ese lugar. Dios no necesita controlar. Su voz gobierna. Él suelta la palabra y ahí queda. Que salga el sol todas las mañanas. Salga del este, se ponga en el oeste. Y al salir será llamado día. Y al anochecer, cuando el sol se ponga, será llamado noche. Y será la noche y la mañana un día. Y Dios se fue. ¿A dónde se fue? No tengo ni idea. Pero Él no está ahí diciendo, a ver, salió el sol, no salió el sol. 6:15 de la mañana, qué desgraciado este sol. No está controlando. La voz de Dios gire la tierra alrededor del sol. Y la tierra...
Y Dios diciendo, a ver, che, ¿estará girando o no estará girando? Che, ángeles, ¿por qué no van a ver si están dando? Tráiganme los informes, vamos, tráiganme los informes de las cosas. Mándenme los informes. Anda, siéntate. Che, ¿me van siguiendo la idea? La voz de Dios trae orden. Cuando hablo de orden, no estoy diciendo de que, a ver, pongo el sol acá, pongo las nubes allá, pongo la vida de Daniel acá, pongo su esposa acá, la pongo a Alicia al lado de Daniel, acá lo pongo a este al lado de este. O sea, no se trata de eso. La voz de Dios da órdenes. Y esas órdenes se cumplen y continúan funcionando. Escucha. Entonces dice Dios, y será llamado su nombre Darío, y formará una familia, y será pastor, y traerá a muchas personas al reino, y será llamado restaurador de calzadas, y el Cristo viviente se manifestará en él, y vencerá a sus enemigos, y transitará la tierra con éxito, con gloria. Sea ahora. Se fue. Y será llamado su nombre Eli, y ya no será llamado Mara. Y aunque venga la angustia y venga el tiempo de dolor, se levantará. Y luego que se levante, llevará a muchos a Cristo y volverán a mí, porque me manifestaré a través de ella. Y será, suelta. ¿Esto desde cuándo? Desde la eternidad, hasta la eternidad la voz de Dios se suelta, da orden y esas cosas pasan. ¿Vale? ¿Lo va entendiendo? Arroja. ¿Y a dónde va? Él sabe dónde envió. ¿Nunca vieron? Yo siempre digo que todas las películas tienen mucho de espiritual y los que la hacen tienen mucho de espiritual. ¿Vieron la película Thor? ¿Sí? En una... ¿Cuándo es donde él pierde en la primera que él pierde el martillo, no que se lo rompe, sino que pierde el martillo, se hace el rebelde. Es toda una representación, son ángeles caídos, ¿sí? Odín es un ángel caído, levantado por los vikingos. Ahí está Thor, la representación del Cristo, y ahí está el otro, ¿cómo es? Loki, que es la representación del diablo, el hermano malo. Toda la representación, ¿sí? Es la misma imagen, la misma historia, contada desde las tinieblas. Esta era de los vikingos, era esta adoración. Pero ahí está Odín, ¿sí? El padre de todas las cosas, el creador de todas las cosas, en la película, ¿no? Y tiene un martillo Thor, ¿no? Y él le quita el poder a Thor, porque Thor lo deshonra, y él le habla al martillo. Y le dice, le habla al martillo y le dice, será, el poder de este martillo será para aquel que sea digno de su uso. Y lo larga. Y se olvidó. Y el martillo salió. Se fue. Vino para la tierra y se armó un lío bárbaro acá. Película, no importa. Pero quiero que puedas graficarlo en tu cabeza, que necesita leyes y necesita mensajes. Quiero que puedas graficar para que comprendas que la voz de Dios no establece control. No lo necesita. Su voz es una voz de gobierno, orden. Dios no necesita controlar. Él no está controlando que peques o que no peques, que te salgas o que no te salgas. Eso va a ser una consecuencia de tu historia. Vos te salís, y Dios ya mandó la orden diciendo, volvé. Así que vas a volver. ¿Se entiende? Pero hay una tercera funcionalidad de la voz que tiene que ver con la vida. La voz de Dios da vida. Es lo que sopló en Adán. Es la palabra de Jesús que dijo, todo el que viene a mí tiene vida abundante. Vida abundante. Y de esto quiero de alguna manera profundizar la enseñanza de hoy. Y con esto quiero cerrar, con este concepto de la voz de Dios. Vos no estás esperando que la voz de Dios venga a tu vida con un mensaje. Si vos estás esperando que la voz de Dios venga a tu vida con un mensaje, es porque vos estás fuera de Cristo. Si vos estás esperando que la voz de Dios venga a tu vida con un discurso, vos estás fuera de Cristo. Al estar fuera de Cristo estás esperando una comunión. Cristo no hace la voluntad de Dios porque escucha a Dios. Él dice, Señor, acepto.
Cristo hace su voluntad porque Él y Dios son uno. La voz de Dios no necesita emisor-receptor, porque la voz de Dios produce lo que sale de su boca. Para que vos puedas oír la voz de Dios, no necesitas algo afuera de tu espíritu, necesitas estar unido a Cristo en el mismo espíritu. O sea, para oír la voz de Dios no es cómo lo codifico con mis oídos, no es cómo lo entiendo con mi mente, no es cuántos versos de la Biblia leí, no es cuántas personas me vengan a predicar. Oír la voz de Dios tiene que ver con estar en el espíritu de Dios y punto. Entonces te voy a explicar de forma en la carne cómo se manifiesta oír la voz de Dios. Te levantas a la mañana. Tu mente está aturdida de mentiras, de palabras, de mensajes. Hay presión económica, los chicos tienen que comprar cosas, estamos a final de año, hay presión para todo. Vieron que a final de año están todas las presiones, las deudas, todo el mundo quiere salir de vacaciones, así que te empiezan a presionar por las deudas, te presionan por los zapatos, las zapatillas, hay que cambiar ropa, cambian las estaciones, cambia la ropa, ocupación, cabeza, seguridad, los chicos. Y vos aturdido. Salís a tu mesa en quietud, sin voces. ¿Y qué hago? Silencio. Es más, salís afuera y buscas mirar el cielo. Si aún es de noche, mejor todavía. Para que puedas ver cuando el sol sale y puedas recordar que el sol va a seguir saliendo. Y te quedas en silencio. Y tu mente va a querer hablar. Y vos le vas a recordar que estás en silencio. Y tu mente va a querer recordarte cosas. Y vos le volvés a recordar que estás en silencio. Y pasaron 5 minutos, 10 minutos, media hora. Una hora. Y ahí sí, tomas tu Biblia, lees los 5 minutos que siempre lees, pones alguna melodía, te preparas un café, desayunas, empezás tu día. ¿Qué ocurrió? Tu carne no lo puede percibir, pero Dios le estuvo hablando a tu espíritu. ¿Por qué sabes que Dios le estuvo hablando? Bueno, acá viene la palabra fe. Acá viene la palabra confianza. Yo sé que Él busca a los que adoran en espíritu. Así que yo en ese momento simplemente renuncié a mí. Y espero que Él haga algo que yo no puedo entender, algo que yo no puedo percibir. O sea, yo suelto el control, porque Dios no controla, pero yo sí quiero controlar el control de Dios. Dios no controla, pero yo quiero controlar que Dios me esté hablando. Yo quiero controlar, o sea, háblame, decime. Dios no me controla, pero yo sí lo controlo a Él. ¿Dónde está el verso que me tenés que dar para el día de hoy? ¿Dónde están las palabras que me tenías que dar para el día de hoy? Yo lo controlo a Dios. No estoy sintiendo nada, Señor. Esta reunión fue fría. No sentí nada. A mí me pasa que muchas veces recibo palabras. Todas las palabras que recibo son 99% ciertas. Pero el 90% son personales. La gente viene y trae cosas que piensa que es de la congregación y digo, lo está viviendo en su espíritu. Dios nos habla. Lo percibe. La gente lo percibe. Entonces lo que va a ocurrir es esto. En ese momento en el que estoy quieto, Dios está haciendo esto. Está soplando vida. La voz de Dios produce vida. Y esa vida en mí me energiza. Y esa vida en mí trae luz. Yo no lo puedo ver porque mi carne no está percibiendo. Mi carne está esperando que los tímpanos le hagan oír una voz de Sebastián, estaba esperándote para hablar con vos.
pero estoy aturdido. Estoy demasiado cansado. Me levanto a la madrugada para buscar tu voz. Decía el salmista, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Y mi alma tiene sed de ti. Y mi carne te anhela. Te levantas a la mañana y Él sopla vida. Esa vida te energiza. Y te levantaste. Y alguien viene y te dice, tenemos este problema. Hay que resolverlo de esta forma. Y vos dentro tuyo decís, lo vamos a hacer así. Y vos decís, wow, ¿de dónde me salió tanta sabiduría? Vas caminando y se empiezan a abrir las puertas, los contactos, las oportunidades. Y se empiezan a cerrar todas aquellas áreas de tu vida que no tenían que abrirse. ¿Cómo funciona la voz de Dios? La voz de Dios no va a venir en primera instancia a tu mente, a tus oídos, a tu razonamiento. En primera instancia va a venir a tu espíritu. Y te va a llenar. Y no lo vas a poder razonar, ¿sabes qué? No lo vas a poder controlar. Vos no vas a saber, si alguien te dice, Dios te habló, vos le vas a decir, sí, ¿qué te dijo? Dice el apóstol Pablo, fui llevado en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, a lugares celestiales donde no me es posible dar a expresar con palabras lo que he vivido. No tengo las palabras, no lo puedo explicar. No está dentro de mi conciencia. ¿Nunca te pasó que de repente tuviste un sueño y vos sabés que era un sueño que te perturbó o que te alegró, pero no le podés poner palabras? La voz de Dios está disponible para todos los hijos de Dios. ¿Saben qué? Te guste o no te guste, Dios va a seguir tronando. Yo ahí tengo un montón de pasajes donde la Biblia muestra que Dios habló en truenos. ¿Saben? Hay un pasaje en el Salmo capítulo 87 que me llama mucho la atención, donde dice que Dios le habló en los secretos del trueno. Desde que yo empecé a comprender esto, para mí las tormentas nunca más fueron igual. Mirá lo que dice el libro de Job. Son muchos los pasajes, pero seleccioné algunos. He aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién puede comprender el trueno de su poder? Job 28, 26. Cuando él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos. Job 36, 33. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Job 38, 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos? Salmo 77, 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. El otro día estábamos acá y mientras el Señor nos hablaba de su voz, sonaban truenos. ¿Te acordás cuando Dios le estaba hablando a Moisés en el Sinaí? ¿Qué era lo que ocurría? Tronaba y nadie se podía acercar. ¿Y te acordás lo que pasaba en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5 cuando dice que del trono que salían? Relámpagos y voces, truenos y voces. Porque hablaba de relámpagos, truenos y voces. A veces nosotros estamos esperando oír la voz de Dios de una forma en la que Dios no está dispuesto a hablarnos. ¿Saben por qué? Porque Él espera que nosotros nos desarrollemos en el Espíritu. ¿Qué pasa si alguien comienza a desarrollarse en la carne? Se va a desarrollar intelectualmente. Por eso es que yo sospecho mucho de la intelectualidad teológica. Yo creo mucho en la espiritualidad teológica. Pero la intelectualidad teológica tiene que ver con voces de hombres que le hablan al hombre. ¿Cómo habla el intelectual teológico? El intelectual teológico te habla con un montón de bibliografía y un montón de hombres que hablaron antes. Es decir, este autor dice este autor dice este autor descubrió esto y este autor descubrió esto. Así te habla la intelectualidad teológica.
Mientras que el espiritual teológico te dice, las cosas de Dios son así, así, así. ¿Por qué? Simplemente sé que son así. Y no me interesa enseñarlo, lo vivo en mi vida. Entonces alguien viene y me dice, ¿cómo podés demostrar teológicamente lo que estás enseñando? Yo no puedo decirte teológicamente cómo lo estoy enseñando. Lo que puedo decirte es lo que he vivido. Y cuando alguien me pregunta, ¿podés oír la voz de Dios? Claro que sí. Oigo muy claramente la voz de Dios. ¿Y qué te dice? Pues no tengo idea a veces. Pero sé que influye en mi vida de una manera tan directa que todo lo que hago viene a ser dirigido por Él. ¿Por qué a veces queremos saber lo que Dios habla? Porque queremos controlarlo. Claro que hay un montón de pautas que son tipo y sombra de aquello que no podemos salirnos. Dios no va a volver a hablar, Dios no le va a hablar a tu espíritu acerca de la mezcla, no le va a hablar a tu espíritu acerca de la santidad, no le va a hablar a tu espíritu, le va a hablar a tu carne. A tu carne, por medio de la carne, le va a hablar acerca de no te contamines con esto, con esto, con esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Todos esos son pautas, leyes que necesitan establecerse en la carne, por lo tanto se te van a manifestar como carne, a través de la escritura, a través de un consejo pastoral, a través de alguna otra persona, desde la carne hacia la carne. Perfecto, no hay ningún problema. Pero cuando el Espíritu de Dios habla, tu vida comienza a ser influenciada. Y yo te puedo garantizar que luego de un tiempo en el que vos te levantás a la madrugada y buscas oír su voz en el Espíritu, tu vida va a comenzar a ordenarse. Vos no sabes cómo. No vas a tener control del orden de tu vida, pero se va a empezar a ordenar. El que te tenía que pedir perdón te va a pedir perdón. Y aquel al que vos le tenías que pedir perdón se te va a presentar para que le pidas perdón. Tus deudas van a comenzar a ser saneadas. Tu corazón va a comenzar a ser saneado. Y lo que antes te costaba perdonar, ahora lo vas a poder hacer. Tu economía comienza a ser saneada porque Dios te influye para que tomes decisiones sabias. Y vos vas a pasar el tiempo, vas a mirar para atrás y vas a decir, ¿cómo llegué acá? ¿No nos pasó eso, Lucy? ¿No nos pasó eso que fuimos caminando y no teníamos una palabra de carne sobre nuestros oídos? Caminábamos a la luz de lo que entendíamos. Hoy no tomamos mate, mañana no comemos chancho, pasado mañana capaz que pruebo un poquito el mate y vuelvo a comer el chancho. Ah, te estás volviendo. No. Son influencias de Dios sobre mí. Tuviste 8 años sin comer levadura. Y un día el Señor te dijo, o sentiste en tu espíritu, porque no sé si lo percibiste en tu... que tenías paz. Y de esta forma confrontó enfermedades y situaciones. Y va pasando el tiempo y vos decís, ¿cómo llegaron hasta acá? ¿Cuál es la fórmula de que el Señor respalde lo que hacen? No sabía que había una fórmula. De hecho, si vos charlás conmigo en lo privado y me preguntás en privado qué pienso acerca de lo que hago, yo creo que cometo tantos errores que me avergüenza. Y es más, una de las cosas que siempre hago cuando me levanto a la mañana es lo mismo. Señor, ¿de verdad todavía querés saber algo conmigo? Y creo que eso fue lo único que permitió que David fuera David. Que él se levantaba para dejar que Dios influyera a través de su vida. ¿Sabes qué quiere Dios con tu vida? Él quiere hablarle a tu espíritu y dejar que tu carne manifieste lo que Él le habla a tu espíritu. Y eso va a empezar a ocurrir. Por eso, hoy lo que quiero desafiar a esta congregación y a los que nos acompañan desde sus hogares tiene que ver con esto. Durante 10 días, y tómelo como una estrategia que el Señor nos dio. Durante 10 días, levantémonos temprano. No te voy a poner un horario. Te voy a decir bien temprano, mucho más antes de lo que normalmente te levantas. Mucho. Sé consciente y sé sabio vos. En un horario en el que nadie te entretenga. Y quédate por lo menos 40 minutos a 1 hora en silencio, contemplando el cielo. ¿Por qué hacemos esto, pastor? Porque necesitamos aprender a que nuestro espíritu tenga el momento de contemplación y meditación para oír. Yo los desafío como casa. Y sé que luego van a venir muchísimos testimonios.
10 días, estoy hablando que después del 24 de la noche, el 25, o pasás de largo, según con quién estés, porque hay algunos que tienen esa costumbre. Y no lo voy a juzgar, solo te pido que no te olvides quién sos y que no te olvides para qué te reunís en donde te reunís. Que la comida no sea el centro de tu gozo, ni el vino sea el centro de tu gozo, sino que sea manifestar a Cristo. Y luego el primero, que va a ser la otra semana, también. Pero que lo vivamos en esa quietud. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste a la madrugada solo para estar quieto? Tenemos un concepto de oír a Dios que tiene que ver con intelectualizar, tratar de entender, tratar de captar, tratar de racionalizar. Dios nos está llevando a otro tiempo, a un tiempo de influencia, donde su voz va a ser creativa. ¿Saben? Hoy el Señor me respondió algo. Estaba a la mañana y estaba en un momento de meditación, que meditación lo entiendo como esto, y estaba mirando los pájaros y estaba afuera mirando. Y se me vinieron cualquier cantidad de ideas a la cabeza. Y me volví a acordar que me había propuesto no hacer ningún otro tipo de actividad ni nada, ¿viste lo que hablábamos el otro día? Y le digo, y le hablo a Dios, ¿no? En el pensamiento le hablo a Dios y le digo, ¿por qué se me ocurren tantas ideas y después me cuesta avanzar? Y Él me dice algo que me convenció. De repente se me abrió el entendimiento y me dice, la voz de Dios es creativa. Necesitas creatividad. ¿Y sabes dónde está eso? En la voz de Dios. Va a fluir en tu vida. ¿De qué forma? Cuando dejas que empiece a ser uno con vos. No como un receptor que recibe un mensaje, sino como alguien que fluye con Él, que se mueve con Él. ¿Viste como ese barrilete que necesita del viento para moverse? No son dos separados, son lo mismo. El barrilete se mueve conforme el viento se mueve. Así es la voz de Dios. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a Dios.